pero servimos a un solo Dios. Y bueno, yo quisiera compartir palabra del Señor que se encuentra en la carta de los Hechos. Es una historia en la cual habla sobre Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y un eunuco. Bueno, que se encuentra en la carta de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Vamos a leer esta parte de la Biblia, en la cual es una historia, en la cual cuando yo he leído por primera vez me había conmovido mucho al poder conocer esta palabra, en la cual dice su palabra en el capítulo 8, versículo 26 de los Hechos, que por título dice Felipe y el etíope. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice su palabra: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, Dios bendiga la palabra. Acá nos relata la palabra del Señor, el cual este etíope, sin conocer las escrituras, sin saber lo que leía, él estaba poniendo su voluntad en querer conocer la palabra del Señor. Y cuando más el Espíritu, el ángel de Jehová amonestó a este discípulo, el cual fue instruido y fue enseñado por el mismo Jesús, el cual, como dice en su palabra, en la promesa del Espíritu Santo, en la carta de San Juan, capítulo 14, versículo 26, habla sobre el Espíritu Santo, que dice: el Espíritu Santo, el Consolador, el cual os enviará en mi nombre. Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice su palabra. Y así
el discípulo fue instruido por el Señor, el cual aprendió todas las cosas las que había de conocerse de la palabra del Señor. Y así fue él instruido para que pueda llevar la palabra del Señor y de poder hacer discípulos a todas las naciones. Por eso es muy importante de someterse al estudio, así como dice su palabra en la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice su palabra: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que la iglesia pueda llegar a la unidad del Espíritu y del conocimiento, para que pueda llegar a la unidad del Espíritu, la iglesia, para poder crecer todos juntos, de poder seguir avanzando conforme a la sana doctrina. Y aún así, cuando el siervo Pablo hablaba al joven Timoteo, en la cual decía: ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en la conducta, en palabra, en amor, espíritu, fe y pureza. Y en el versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todo esto el siervo del Señor hablaba a este joven, el cual estaba su corazón dispuesto a servir al Señor, el cual un día volverá por esta iglesia. La iglesia que está sin mancha y sin arruga, la cual está preparada para llegar a la santa ciudad. Bueno, esto es lo que yo sentía compartir en esta hora. Y bueno, también quisiera terminar con una alabanza, quisiera estar cantando una canción